En este video vamos a ver ley de Coulomb y realizamos el siguiente ejercicio. Una esfera de 30 microcoulombs y otra de menos 16 microcoulombs están separadas 5 centímetros. Y nos preguntan, ¿qué fuerza existe entre ellas? Las esferas se ponen en contacto unos cuantos segundos y luego se separan de nuevo 5 centímetros. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la nueva fuerza? Y también, si es de atracción o de repulsión. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que tenemos una esfera de 30 microcoulombs. Y la carga de esta esfera la denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1. Y a 5 centímetros de distancia se encuentra otra esfera con carga negativa. Y a esta carga la denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2. Y con esta información, primero nos piden calcular la fuerza eléctrica que existe entre las esferas. Por lo tanto, para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, en donde K es una constante y tiene este valor. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, y R la separación entre ellas. Y como nos interesa calcular la magnitud de la fuerza eléctrica, además, como ya conocemos los datos que aparecen en el lado derecho de la igualdad, solo vamos a sustituir los datos. Por otro lado, como la constante K maneja unidades del sistema internacional, entonces, la magnitud de las cargas y la distancia entre ellas deben de estar escritas en unidades del sistema internacional. Es decir, la carga en coulombs y la distancia en metros. Por lo tanto, recordemos lo siguiente, que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Y esto nos indica que 30 microcoulombs es igual a 30 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también 16 microcoulombs es igual a 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia, 5 centímetros, es igual a 0.05 metros. Ahora, ya que tenemos escritas las cantidades en las unidades correctas, sustituimos los datos. Y tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica igual a la constante K, es decir, 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado, entre coulomb al cuadrado. Y que multiplica a la carga 1, que es igual a 30 por 10 a la menos 6 coulombs. Y multiplicado también por la carga 2, que es igual a 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a las cargas elevado al cuadrado, es decir, 0.05 metros elevados al cuadrado. Y enseguida realizamos esta operación en nuestra calculadora. Y comenzamos escribiendo la fracción. Y en el numerador, 9 por 10 con exponente 9. Multiplicado por 30, por 10 con exponente menos 6. Y también multiplicado por 16, por 10 con exponente menos 6. Entre 0.05 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1728 newtons. Ya que si observamos en el numerador de nuestra fracción, al multiplicar coulomb por coulomb, nos da coulomb al cuadrado. Y con coulomb al cuadrado que se encuentra en el denominador de esta fracción, se cancelan. Y solo nos queda la unidad newton por metro al cuadrado. Pero en el denominador también tenemos metro al cuadrado. Por lo tanto, esta unidad se cancela. Y solo nos queda la unidad newton. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica al inicio es de 1728 newtons, y esta fuerza es de atracción.
ya que las cargas son de signos opuestos. Continuamos. La otra parte del problema nos indica que las esferas se ponen en contacto y después se vuelven a separar 5 centímetros. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la nueva fuerza? Y también si es de atracción o de repulsión. Entonces, primero, para saber si la fuerza es de atracción o de repulsión, necesitamos saber qué carga tiene ahora cada esfera. Por lo tanto, para determinar la carga en cada esfera, vamos a considerar lo siguiente. Al poner las esferas en contacto, vamos a tener una carga total, que va a ser igual a la suma de las dos cargas. Es decir, la carga total va a ser igual a la carga 1, que es una carga positiva, igual a 30 por 10 a la menos 6 coulombs, más la carga Q2, que es una carga negativa, igual a 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Y al realizar esta operación, tenemos que la carga total es igual a 14 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta carga total es una carga positiva. Ahora, al separar nuevamente las esferas, estas se reparten por igual la carga total. Es decir, ahora cada esfera tiene una carga de 7 por 10 a la menos 6 coulombs, la cual es una carga positiva. Por lo tanto, ahora la fuerza eléctrica es de repulsión. Y para calcularla vamos a utilizar esta expresión. Entonces, ya que conocemos los datos que aparecen en el lado derecho de la igualdad, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la constante K, es decir, 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga Q1, es decir, 7 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por la carga Q2, que también es igual a 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado, es decir, 0.05 metros, elevados al cuadrado. Y realizamos esta operación en nuestra calculadora, y tenemos la fracción. Y en el numerador escribimos 9 por 10 con exponente 9. Multiplicado por 7 por 10 con exponente menos 6. Y multiplicado también por 7 por 10 con exponente menos 6. Entre 0.05 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 176.4 newtons. Entonces, para concluir, al inicio la fuerza eléctrica es de atracción y tiene una magnitud de 1728 newtons. Y cuando las esferas se ponen en contacto y luego se separan, la fuerza eléctrica es de repulsión y tiene una magnitud de 176.4 newtons. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.